Gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Yo creo que todo mundo debemos compartir su palabra y es lo que yo quiero compartirles hoy y hacer un poquito de conciencia, aunque dije ya vamos a mitad. ¿Cuántos están ya así como que empiezas a sentir como cuando un caballo está a punto de correr una carrera y estás así como ya quiero regresar y voy a hacer esto? ¿Cuántos? Levanta tu mano. Fíjate, ¿qué será? ¿40%? Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos están a estas alturas del Congreso como que quieres ya llegar y sientes que algo está efervesciendo en tu espíritu? Amén. Y espero que estemos más despiertos, ¿no? Y yo creo que me acordé mientras estábamos así ya a mitad de camino, me acordé que en mi adolescencia, como Daniel estaba diciendo ayer, pues asistimos a muchos eventos. Yo me acuerdo que íbamos a retiros. Los que son de mi generación o un poquito más atrás han de saber, ¿no? Que íbamos a los campamentos, a los retiros, igual que ahora. Pero me acuerdo en uno de los campamentos, cuando regresamos, yo vivía en Saltillo, estaba estudiando allá, y cuando íbamos regresando a la ciudad de Saltillo, mi compañerita del autobús empezó a llorar. Entonces yo le decía, ¿por qué me están llamando? ¿Por qué estás llorando? Le decía yo, ¿por qué lloras, Alicia? Ay, es que todo estuvo tan bonito, me decía, todo el campamento, toda la semana que estuvimos, estuvo tan bonito. Eras tú, Rosy. Entonces dice, todo estuvo tan bonito en el evento, en el campamento que estábamos, que yo quisiera, me dijo, que el autobús ahorita se elevara y nos llevara al cielo. Entonces yo abrí los ojos y así como que yo no. Después me sentí un poquito pecadora, ¿no? Porque dije, yo también debería de pensar así. Ya, Señor, llévanos de aquí. Pero con el tiempo fui entendiendo que Dios nos quiere aquí en la tierra. Y nos quiere con un propósito, y es un propósito eterno, es un propósito individual, es una asignación personal que después se hace colectiva para transformar nuestra sociedad. Entonces, hoy quiero hablarte, yo le he puesto este tema, no sé si me van a ayudar con la presentación, pero le puse como título, ya está. ¿Me ayudan a leerlo? 1, 2, 3. Mi deber por mi asignación en mi generación. Nuevamente, mi deber por mi asignación en mi generación. Estamos en una generación distinta y ahorita vamos a ver un poquito de las generaciones y vamos a la siguiente. Las 7 montañas, que lo hemos mencionado mucho a lo largo de los años. Yo recuerdo que en el 2018 estábamos aquí en la alabanza y ustedes saben, si han escuchado las enseñanzas del pastor Alfredo, iba a decir otro de ciclos, pero el ciclo de 500, iba a decir rompiendo ciclos, pero ciclo de 500, cuando Dios nos llevó en estas etapas y vivimos como iglesia unas temporadas. Yo me acuerdo que en el 2018, de repente estando en la plataforma, el Espíritu Santo me dio una palabra y haciendo cuentas, ese día se cumplían 10 años de ese ciclo donde Dios nos había involucrado. En el 2018 y la palabra era que las cosas iban a empezar a cambiar,
que nosotros en una generación habíamos orado tanto y yo creo que los que son de mi generación recuerdan, orábamos y nos gozábamos cuando llegaba alguien de influencia a la iglesia, cuando iba alguien o íbamos a orar por él, orábamos para que los políticos se convirtieran, orábamos para que la gente que tenía negocios se convirtiera, para que trajeran los recursos y estos fueran impartidos o esparcidos para hacer cosas dentro de la iglesia. Pero las generaciones han cambiado y Dios nos habló de tomar estas montañas. Número 1, la iglesia. La iglesia es una de las montañas y ahorita voy a ir un poquito a eso. Número 2, la familia. Número 3, la educación. La familia es donde todos estamos involucrados. La educación, todos estamos involucrados. El gobierno, Dios puede escoger a personas. Medios de comunicación, la televisión, radio, periódicos, internet. 6, arte, entretenimiento y deporte. 7, economía, ciencia y tecnología. Dios quiere que nosotros tomemos posesión de estas montañas. Y en una de las clases de diplomado que yo he dado aquí en la casa, si tú no te involucras en la casa, involúcrate, porque eso te lleva a descubrir tu propósito. Donde quiera que estés, no importa si es pequeño o grande lo que te ponen a hacer, por tu fidelidad Dios te llevará a más. Entonces, en una de las clases basada en el libro de modelos de transformación social de Landa Cope, ella dice que muchas veces o en un tiempo la iglesia estuvo y ha estado involucrada en traer más gente, en que las personas se salven, en hacer programas de evangelismo y que la gente acepte a Cristo en su corazón, pensando que eso nos va a cambiar el mundo. Entre más cristianos seamos, era una mentalidad, entre más cristianos seamos, menores problemas tenemos. ¿Están de acuerdo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Entre más cristianos seamos, menores problemas tenemos. ¿Estás de acuerdo? La realidad es que no. No, porque hay países donde su porcentaje de cristianismo evangélico es tan alto y hay demasiada corrupción, hay demasiada violencia. No puedes andar en las calles libre. Por ejemplo, una de las ciudades es Chicago. Entonces tú dices, hay tanta. Otro país, Guatemala, hay países que tienen un alto índice de cristianos evangélicos y no por eso las cosas han cambiado. Entonces, ¿cuál es el problema? Y se ha estado repitiendo aquí y lo hemos repetido por años en la casa. Nuestros problemas son problemas de revelación. No son problemas, y vamos a la siguiente. Y yo creo que todo mundo nos sabemos este pasaje, Romanos 12, versículo 2, y dice la traducción que a mí me gusta, la Reina Valera 1960, dice: no os conforméis a este siglo, aunque les voy a leer esta ahorita, dice: sino transformaos. Constantemente el ser humano se va transformando. Pero muchas en lo físico, de repente nos vemos al espejo y decimos: ay, pues yo no era así hace 10 años. No, el problema no es el problema. El problema es que necesitamos cambiar nuestras conclusiones y los pensamientos que hemos tenido para poder entrar y poseer las montañas que Dios ya nos ha entregado.
Porque esa era una palabra del 2018, esa era la palabra. Dios nos las ha entregado ya porque oramos, intercedimos por tanto tiempo, como Richard estaba mencionando, hacíamos reuniones en hoteles hace muchos años con pastores orando, declarando que Dios nos colocara, y empezamos a ver en el 2018 cómo Dios escogía o ponía a las personas correctas, pero apenas empezó. Dile a tu vecino, apenas empezó. Y tú también eres parte de esto, es tu deber. Entonces dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta traducción es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites las conductas y las costumbres de este mundo. Hace unas semanas yo estaba en la plataforma y el Espíritu Santo me impactó. Simplemente yo quise derramarme, como decir: Dios, quiero sentir que estoy respirando libre, a gusto. Entonces me acuerdo que empecé a llorar y Fonda volteó y me decía: nena, ¿estás bien? Nena, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero lloraba, era un gemir del Espíritu, un gemir yo sabía que por lo que era y por la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasó? Me dice Fonda de ratito, y le digo: es que no sabes a veces las cosas que escucho, lo que está sucediendo, y que muchas veces no nos enteramos porque estamos dentro de esta burbuja, dentro de este gran mover del Espíritu, y Dios nos guarda. Pero yo le dije: no sabes todas las cosas que suceden o que se están planeando. Hay una urgencia de parte de Dios para que nosotros nos levantemos. Por eso me acuerdo cuando yo llegué a la oficina y me dice Richard: estoy pensando poner al Congreso mi deber, ¿cómo ves? Suena muy fuerte. Y yo dije: no suena fuerte, porque nosotros tenemos un deber. Nosotros tenemos un deber ser y tenemos un deber hacer. Tenemos un deber ser y tenemos un deber hacer. Y cuando tú entras a una empresa, te dicen: este es tu deber ser y este es tu deber hacer. Y dije: ¿por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia no? Si es parte de las 7 montañas. Entonces dice: no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cada día Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Cada día vivimos cosas distintas, no vivimos lo mismo. Cada día en tu ciudad, en tu familia, tú vives cosas distintas. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay un deber en medio de tu asignación para tu generación. Hay un deber. Y hay cosas que se han movido. Si vamos a la siguiente, como el mundo, el sistema, como dice Romanos, tiene un plan. El sistema tiene un plan. Están actuando, adelantándose a cómo vamos a vivir, a cómo vamos a querer este mundo, qué es lo que vamos a hacer. Y una de las preocupaciones más grandes que la sociedad o el sistema quiere tocar, una de las montañas más grandes, es la familia. Porque el enemigo sabe: si destruye tu familia, te puede destruir a ti. Te resta, tal vez, si tú concluyes en una manera, te resta de cumplir tu asignación en la tierra.
Y ahora la organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está diciendo, ya no solo tenemos una familia, ahora tenemos muchos tipos de familia. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? No te estoy diciendo lo vamos a aprender o lo vamos a ver para que tú veas cómo puedes vivir en el futuro. No, te estoy diciendo esto para hacer conciencia de la responsabilidad que Dios nos ha dado, de que el origen de la familia que Dios instituyó en la tierra siga siendo la realidad en medio de nuestra generación y en medio de nuestra sociedad. Que sea una realidad. ¿Qué tipos de familia nos están diciendo? Una familia sin hijos, una familia que decide no tenerlos porque dice se está poniendo muy fea la cosa. Mejor tú y yo solos, o porque simplemente no se dio en lo natural. Una familia biparental con hijos, que esa es la familia llamada la familia nuclear, y es la que conocemos, es la que Dios instituyó, es el origen de Dios en la tierra. Pero se están levantando otros tipos de familia, la familia homoparental, que dicen ya es una realidad que dos personas del mismo sexo formen una familia. Pregunto, ¿es algo que Dios instituyó? No. Y es algo que tal vez no va a cambiar hasta que tú tomes el lugar de influencia o la montaña a la cual Dios te ha llamado. Gracias. Hasta entonces las cosas van a suceder. Una familia reconstruida o compuesta que tal vez no tenía que suceder. Dice, no, pues bueno, ya estamos juntos y ya así nos quedamos. Una familia que es monoparental, un hombre con hijos o con un hijo o adoptando hijos, una mujer con hijos. Una familia acogida, alguien que recoge esos niños o que está como tutores solamente, que los tienes por un tiempo y luego los regresas. Una familia adoptiva, los que tienen hijos que no son de ellos, o una familia extensa, los que viven en una casa. Ahora la sociedad, la Organización de las Naciones Unidas está diciendo, familia es los que viven juntos en una casa. Y por un lado es correcto, pero el origen de Dios es diferente. Y Génesis 1, 27 y 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Eso es lo que Dios instituyó. Pero nos quieren poner una mentalidad diferente. Cuando salió esto en los nuevos libros de texto, y ahorita voy a ir un poquito a eso, íbamos a un evento. El director de las instituciones formadoras de docentes aquí en Nuevo León. Entonces íbamos al evento y pues él sabe, yo lo he invitado, ha asistido 2 ocasiones así en fragante aquí en la iglesia, y empieza a preguntarme qué piensa de esto y qué piensa, y muchas cosas, cuál es su opinión de esto, qué piensa de este evento al que fuimos, qué cosas así, ¿no? Entonces ese día que yo estaba aquí en el altar, me voy a regresar un poquito, había escuchado, o sea, entre todos los logros que se han hecho en las escuelas de educación básica, una de las maestras dijo, pues en mi escuela ya casi está todo, lo único que nos falta son los baños binarios, pero ya estamos en el presupuesto para eso. Entonces yo dije, ¿qué es esto, Dios? La gente que está enseñando a tus hijos
la que va a enseñar a tus nietos. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor estamos ocupados en que Dios nos dé más de su poder. Y no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que cuando Dios te da algo, vacíalo donde estés. Vacíalo donde estés. Ayer yo platicaba con unos pastores y me dijo, ¿no te dio miedo hablarle? Porque le dije, íbamos manejando y me dice, libros de texto. Entonces yo le dije, hice nada más esa expresión y me dice, quiero su opinión. Y le dije, ¿para qué me pregunta si ya sabe cuál es mi opinión? Y entonces me dice, pues es que es una realidad, María Elena. Y le digo, es una realidad que no debería de existir y usted lo sabe. No debería de existir. Y me dice, a ver, si usted voltea para un lado, entonces me quiere como que atrapar en mi realidad, ¿no? Entonces me dice, usted tiene una familia monoparental, porque es usted y su hija viviendo en su casa nada más. Y le dije, sí, pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan original de Dios es papá, mamá e hijos, hombre, mujer e hijos. Y entonces me dice, pues y mi realidad también, él tiene un hijo. Y entonces empezamos a platicar y me dice, es que, o sea, ustedes como iglesia, y a veces me preguntan, ¿y qué dicen en su iglesia de esto? ¿Y qué dicen? Entonces yo le empiezo a platicar, ¿no? Y entonces me dice, es que ustedes también como iglesia deben de ser accesibles. Y le dije, no, en el reino de Dios hay una sola cosa. Y en el reino de Dios la palabra no puede ser cambiada. ¿Cómo voy a alterar la palabra de Dios para acomodarla a la realidad que la sociedad está viviendo? No es posible. No es posible. Entonces me dice, pues no sabe cómo yo estoy de acuerdo con la inclusión. Le dije, bueno, la inclusión es una cosa. Tiene un hijo discapacitado, les platicaba ayer. Entonces le dije, mire, le sugiero, porque le digo, esta es una ideología y su palabra lo dice, es una idea que a alguien se le ocurrió. Le dije, entonces lo que yo espero mientras estoy orando es que el día que yo llegue a un lugar donde puedo cambiar los libros, yo los voy a cambiar y voy a poner ahí lo que Dios quiere. ¿Está de acuerdo? Así como que medio titubeando, ¿no? Y le dije, porque esa es la ideología que ustedes tienen, pero hay otra verdad mayor a esa ideología. Y es una verdad que debe ser, dale un fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar. Es una verdad que debe ser establecida. Es una verdad que debe ser establecida. No te acostumbres. Por mucho tiempo yo me acuerdo que nosotros decíamos aquí en la iglesia, no te acostumbres a los milagros, no te acostumbres a la presencia de Dios. Siempre anhela más y más. No te acostumbres, pero yo creo que también es tiempo ahora de decir, no te acostumbres a ver en la calle hombre, hijos. No te acostumbres a ver mujer, hijos. No te acostumbres a ver estas imágenes que están aquí. 2 mujeres, una embarazada, que no es hijo de una de ellas. No te acostumbres. Haz lo que tienes que hacer en medio de tu generación. Vamos a la siguiente. En la educación, y voy a ir a estas para que no estén pensando, híjole, lleva 2 y son las 7 montañas. No, nada más quiero enfatizar en estas 2 que son las más fuertes. Las más fuertes. Ok. El fin de lo que Nena está diciendo es crimen y pobreza. No sé si me estoy explicando. Si tú dejas que sigue, lo que sucede es la criminalidad, el desorden y pobreza solo se multiplique. Entonces, si tú piensas que estamos teniendo problemas en nuestra sociedad hoy, esperes otros 10, 15 años,
cuando todos estos, se me explica, porque el orden social está diseñado proteger. Este diseño, como Nena está diciendo, está diseñado de protegernos, aunque no creemos. Se me explica, pero si cuando comienzan a hacer eso, el fruto es anarquía, no hay leyes, no hay autoridad, y pobreza se multiplica, criminalidad se multiplica. Entonces, si tú piensas que estamos teniendo problemas ahora, si me explico, esperes 15 años y vas a ver la cosa multiplicar como no puedes. De la misma manera que Dios te quiere fructificar y multiplicar, maldad quiere multiplicarse, empeorarse, matar, hurtar y destruir. Así es, amén. Educación. La educación, y se ha mencionado la nueva escuela mexicana con toda esta educación sexual temprana que se quiere meter y que ha estado ya en algunos libros de texto, que en la misma manera nos va a llevar a que una sociedad o niños empiecen a ver esto normalizado. Y no es solo eso. Hay gente que dice es que solo eso, no, pero el fin o el meollo, el principio al que se quiere que los niños concluyan es que son dueños de su propio cuerpo y que lo pueden usar en el momento que ellos quieran, no importa la edad, en el momento que ellos quieran, a la hora que ellos quieran y con quien quieran y donde quieran. Entonces no sé si tú percibes la gravedad del asunto, pero esto, si tú tienes hijos, si tú tienes sobrinos, si tú tienes nietos, esto es lo que les espera si tú y yo no nos levantamos ya. Si tú no tienes un plan en tu iglesia para acabar con esto, para que la gente sea involucrada, el día de ayer, déjenme nada más, porque luego me adelanto, déjenme nada más leerles esto. Aquí los padres juegan el papel más importante, porque mientras yo estaba platicando con el director en ese trayecto, yo le dije, bueno, mire, yo sé que esto es algo que a lo mejor se veía venir, a lo mejor no hicimos las cosas correctas, pero es una lucha que las familias tienen que llevar. Entonces le dije, en mi tiempo de primaria, yo me acuerdo que cuando nos íbamos a la escuela y mi mamá, yo creo que ya había ojeado, entonces mi mamá nos decía, les van a hablar de que venimos del mono. Pero no venimos del mono, esa era la lucha de ese tiempo. Y cada generación tiene su propia lucha, ¿están de acuerdo? O sea, entonces yo le dije, yo me acuerdo que yo llegaba y casi de que yo no vengo del mono, yo no vengo del mono, yo no vengo del mono. Entonces cuando veía las imágenes que nos ponían en los libros de texto y cómo está el mono ahí, se va enderezando, yo me acuerdo que hasta se me hacía algo ridículo en mi infancia ver que estuviéramos creyendo, que gente estuviera creyendo eso. Entonces le digo, en mi tiempo fue esa lucha. Y entonces volteé y me dice, ¿cómo? ¿Usted no cree que venimos del mono? Te estoy hablando de un director, de directores de instituciones formadoras de docentes. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros no tenemos la respuesta? ¿Qué nos hace pensar que nosotros nos podemos intimidar ante una ideología? ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos detenernos y quedarnos un poco en silencio porque tal vez vamos a perder nuestro trabajo? Yo incluso le he dicho a él, no, y si quiere córrame. Un día le dije, me dijo, María Elena, vamos a ir a la marcha que se hace cada año, ¿verdad? Que no es la de mujeres, es la otra. Entonces, y yo le dije,
¿por qué me está diciendo eso? Entonces me dice, ¿por qué no? Es parte de su trabajo. Le dije, no es parte de mi trabajo hacer algo que va contra mis principios. Y si quiere, córrame. Y me asombró la respuesta que me dio, porque hasta la fecha yo he preguntado hasta mi propia coordinadora, mi propia jefa, porque me dijo, no, a usted no la podemos correr. Entonces, y yo dije, no tengo plaza, estoy por honorarios, o sea, ¿cómo que no me puede correr? No, aquí nos pueden correr a todos nosotros, menos a usted. Y es algo que no he entendido, y la gloria es para Dios. No lo digo porque sé que es una gran responsabilidad. Las primeras semanas cuando yo entré a la secretaría, yo regresé, y no me van a dejar mentir Richard y Alfredo, y yo dije, no, Richard, yo no sé qué estoy haciendo ahí. O sea, no, siento que hasta me siento desperdiciada. Y Alfredo me dijo, espérate, porque la gente te va a empezar a ver. Hay gente que te va a empezar a ver y va a empezar a ver tu trabajo. Ahora llego y entonces, él me ha dicho, o sea, yo sé que necesitan tanto a Dios, y les he insistido tanto, incluso que entonces ya le pregunté, le digo, bueno, ¿por qué no va a la iglesia? Si usted va a la iglesia, usted no se va a sentir así como, no, Marilena. Y la verdad es que me ha dicho, es que cuando fui se tardaron como 3 horas. Entonces dije, bueno, pues es que a lo mejor necesita la gente, no ha entendido y por eso estamos ahí. Pero la iglesia tiene que tener un plan. La iglesia tiene que levantar a maestros con identidad correcta. ¿Estás de acuerdo? La iglesia tiene que levantar gente que escriba los nuevos libros de texto, que se realicen los libros de valores. Falta tanto carácter, tanta moralidad, tanta integridad dentro de la educación, que tú necesitas levantarte, no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. Yo he dicho, están las carreras gratuitas. Si tú te metes a la página, si trabajas, están en línea también. Tenemos la universidad aquí donde tú puedes estudiar en 3 años, 8 semestres. Los recursos están, las puertas se abren, pero necesitamos involucrarnos sin temor, porque tú tienes una respuesta que muchos necesitan allá afuera. Necesitamos una educación con valores, necesitamos escribir los libros de texto y hacer más escuelas cristianas, formar más escuelas cristianas. Y si tú dices, pues no sé cómo empezar, pues empieza con una guardería. Empieza a orar por los niños, empieza a enseñarles algo, empieza a decirles, esto es lo que Dios tiene para ti. Y Dios te llevará a más. Vamos a la siguiente. Ha habido un plan. Ok, déjenme, creo que me brinqué. No, ok, esta que sigue, sí. El gobierno dentro de las 7 montañas, buscando servirse en lugar de servir, porque el gobierno es una institución que Dios puso para servir al pueblo. Y se ha torcido ese plan de Dios. Y los mejores servidores, ¿dónde están? No están aquí. ¿Dónde están los mejores servidores? Los que saben servir, los que saben hacer las cosas, los que saben llevar una autoridad dentro de los principios de Dios, porque no es lo mismo allá afuera. Yo en ocasiones he hablado con él, porque al principio me tocaba. La verdad es que el ambiente ha cambiado mucho en la oficina. Entonces yo le comentaba a él, ¿por qué usted le habla así a los compañeros? Pues es que no hacen bien su trabajo. Yo me acuerdo que una vez le dije, yo he crecido, o sea, he estado muchos años, creo que
cumplo 32, no sé si llegué a los 10, pero yo llegué a un congreso de profetas en el 92, échenle cuentas. Le dije, estoy acostumbrada a un líder que cuando llego, y yo sé que a Richard no le gusta esto, pero que cuando llego, en lugar de que llega y dice, me sirven una taza de café, a su asistente le dice, me sirve una taza de café por favor, me trae no sé qué, esto y esto. Le dije, yo estoy acostumbrada a un líder que cuando llegas y platicas con él, te dice, ¿quieres café? Te traigo una taza de café, siéntate, ¿cómo estás? Por eso digo, dentro de la iglesia tenemos los mejores ejemplos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y crecemos a través de los modelos. Crecemos a través de los modelos. El gobierno está buscando servirse en lugar de servir. Se llega a las posiciones de gobierno y de repente a la gente, ¡pum!, se le olvidó. Se le olvidó, por eso la Biblia dice, no se te olvide de dónde te saqué. No se te olvide que te saqué de Egipto. No se te olvide que te saqué de un lugar de esclavitud. No se te olvide de dónde Dios te trajo y dónde Dios te puso. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Pero no debemos temer. Yo platicaba en el discipulado que cuando yo llegué aquí a Comunidad Cristiana en el 92, pues nosotros veníamos de Saltillo, vendimos nuestra casa, estuvimos viviendo un tiempo. Empecé a hacer, cuando ya se nos acabó el dinero de la casa, unos deliciosos pies de queso con piña, unos de piña. Algunos me ayudaron a vender aquí. Pero el día que yo entré a la secretaría, cuando iba caminando por un pasillo, me acordé que yo vendí pies ahí. Vendí pies ahí. Entonces cuando llego, yo digo, Dios, yo pisé este lugar con un propósito y en mi mente no lo sabía. En mi mente yo decía que se me acaben, que se me acaben, que se me acaben. Iba por las oficinas. Yo no sabía que cuando yo iba caminando, vendiendo, Dios estaba diciendo, aquí estás pisando porque aquí vas a estar. 25 años después. Pero Dios tiene un plan. Por eso estoy diciendo, cambia tu mentalidad. Cambia tu manera de pensar, cambia las cosas. La sociedad o el plan mundial nos ha metido en un sistema, nos metió en un plan de generaciones. Vamos a la siguiente, y nos catalogó por generaciones. No voy a ir déjenme ver, está muy chiquito esto. No voy a ir a todas. La primera generación, que yo creo que ya no tenemos gente de esa generación, pero la siguiente generación, 1915, 1925, una generación que se llamó la generación grandiosa. La generación, y déjenme leerles aquí un poco, si me dan, yo creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Ok. La generación grandiosa, una generación también conocida como la generación del centenario o de posguerra, vivió los efectos de la Primera Guerra Mundial y experimentó cierta prosperidad económica en el periodo posterior al conflicto. Me brinco, 1926 a 1945, la generación silenciosa, unos testigos de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La generación silenciosa lleva nombre porque en su juventud se enfatizaba el deber, la obediencia a la autoridad y el conformismo. Eran tan obedientes que decían, no podemos sobresalir, o a lo mejor no podemos hacer más cosas. Luego vino la generación de los baby boomers, y aquí tenemos uno, 1946 a 1964. Los baby boomers surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, caracterizados por un aumento significativo en la tasa de natalidad. Esta generación ejerció una influencia considerable en la cultura y la sociedad, impulsando el movimiento de
de los derechos civiles, la lucha por la igualdad racial y el feminismo. Además pusieron su huella en el arte, la moda, la participación política y en causas sociales. Hicieron inventos y descubrimientos también, el transitor, la estructura de la hélice, la ciencia bionuclear, los circuitos integrados del rayo láser, la píldora anticonceptiva. O sea, fíjate que cada generación, mientras yo estaba leyendo esto, cada generación tiene sus cosas que han hecho. Pero si nos vamos hasta las siguientes, luego tenemos la generación X, que vivió la Guerra Fría, la crisis energética global, los avances también de la tecnología. Fueron testigos del surgimiento de las computadoras personales e internet. Yo me acuerdo que cuando yo era niña y teníamos el teléfono en la casa, yo me acuerdo que de repente nuestros papás nos decían: un día nos vamos a ver por el teléfono. Y me acuerdo que levantabas el auricular, los que lo conocieron, entonces lo levantabas y yo me acuerdo que veía así, decía: ¿por cuál nos iremos a ver? ¿Por este o por este? Entonces era algo imposible. No sé si tú te acuerdas, o sea, era algo imposible. Y luego, ¿cómo vamos a marcar así con un dedo? Decían, y vas a dar un clic y te vas a poder estar viendo con otra persona en el mundo. ¡Guau! ¡Guau! Era lo que pensábamos. Con lo que muchos nacieron, para nosotros era algo del futuro. Por eso en un congreso le pusimos: el futuro llegó. También representando que Dios estaba trayendo el futuro a nosotros para que pudiéramos actuar en las diferentes cosas. Entonces, cosas están sucediendo. Cuando tú escuchas, no pienses, a lo mejor nosotros decíamos: nah, hay otra generación que vivió el que sus padres les dijeron: un día vamos a llegar a la luna. Un día vamos a llegar a la luna. ¿Qué cosas estarán sucediendo? Pero ¿en qué cosas tú no estarás involucrado? Y lo voy a decir así, porque nuestro deber es involucrarnos, nuestro deber es hacer. Y así me puedo ir de generación en generación, ¿no? La generación X, la generación de los millennials, también la generación Z, la generación del 2003 en adelante, ahora ya la generación muy temprana que crecieron y crecieron. Tú parece que ya les enseñaste en la panza el teléfono, porque vienen y tú dices: ¿cómo es que crecieron ya con Alexa y con Siri? Cuando de repente nosotros, los más viejitos, ¿qué es esa cosa del demonio? ¿Verdad? La sangre de Cristo nos cubre. Pero fíjate la mentalidad. Ahorita hay mucha gente que se está enfocando en que en una tienda departamental, a medianoche, todas las Alexas se encendieron y empezaron a rezar, orar. A orar, dije al revés, ¿verdad? A orar, pero dicen rezar el Padre Nuestro. Entonces tú dices, o sea, la era de la inteligencia artificial, que tiene sus muy buenas cosas, pero también tiene sus muy malas cosas. Ahora, se trata, porque son amorales como el dinero, se trata de quien las usa. Las cosas que tú tienes y las cosas que tú usas, tú puedes usar las redes sociales, no está mal, no es del diablo, pero ¿para qué las usas? Entonces las cosas toman la moralidad de quien lo usa. Cuando tú llegues a la posición de influencia, al gobierno, a la montaña que Dios tiene preparada para ti, esa montaña tomará la moralidad, tomará la integridad, tomará los principios, tomará las verdades que están en ti. Tomará las verdades que están en ti. Entonces no estamos enclaustrados en estas generaciones, ni tampoco tú puedes decir: no, es que yo ya no puedo hacer esas cosas porque soy un baby boomer.
No puedo porque soy de la generación X, ¿sí? Eso no te cataloga, porque dentro de la generación hay otra generación que ha transcurrido épocas y generaciones. Por eso la Biblia dice la generación de Josué. Entonces tú piensas, bueno, eran de ciertas características, pero sobre ellas unos sobresalieron que tenían unas características diferentes, que tenían unas características específicas para tomar y poseer la tierra que Dios ya les había entregado. Amén. Dios te ha entregado todas las cosas. Y vamos a la siguiente. Hubo una generación en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, una generación que no se conforma. Salmo 112 dice: poderosa en la tierra será que tu descendencia, la generación de los rectos será bendita. Tu generación no puede estar viviendo lo que la escuela mexicana está diciendo. Y si vienes de otro país, ahí en tu país seguramente hay algo, hay una montaña que tú debes tomar. Hay una montaña que tú debes tomar. Lamentaciones 5:19 dice: mas tú, oh Señor, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. Dentro de todas estas generaciones que vimos, ha habido una generación sobresaliente que no se ha conformado, que aunque pertenecían a la generación silenciosa, decía: no me voy a quedar callado. ¿Por qué? Porque es mi deber hablar según la asignación que Dios me ha dado en mi generación. Es mi deber. Y siguiente, podríamos ir a muchos ejemplos. Mi deber como individuo, mi deber como iglesia, necesitamos tener un plan. Por lo menos, como dice Richard, una vez al mes júntate a orar con tu iglesia. Por lo menos una vez al mes haz algo donde Dios despierta esa revelación, ese propósito, esa asignación a la gente que camina contigo. Por lo menos una vez al mes, un discipulado. Empieza a enseñar a las personas. Abre un diplomado donde ellos puedan aprender las cosas que van a tomar para poseer esos lugares de influencia. El deber de Esther era interceder por el pueblo. Yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos levantarnos y donde necesitamos decir: aquí estoy, Dios, y siento esta urgencia, así como yo les dije, esta urgencia que sentí hace unas semanas, donde no te puedes quedar callado, donde no puedes dejar que las cosas avancen a tal grado que al rato tus hijos te digan, como con las redes sociales: ay mamá, a ver, o papá, es que no lo sabes usar, déjame aquí moverle, aquí ya está. Sí, ay mamá, es que ya es normal que a un niño le guste otro niño, ya es normal. Ay mamá, pues ¿en qué tiempo vives? Porque así nosotros nos acostumbramos. Así tuvimos que decir a nuestros papás: tienes que usar la tarjeta de crédito. ¿Cuántos tuvieron de esos papás que decían: no sea que me vayan a robar? No la querían meter ahí porque decían: y si me sacan más dinero, mejor aquí en la mano. Pero luego se normaliza todo eso. Hay cosas que no podemos dejar que se normalicen como iglesia. Hay cosas en las que tú tienes que levantar tu voz, donde tú estés en tus redes sociales, desde tu trinchera. Habla la palabra, comparte lo que Dios quiere hacer en nuestra sociedad. No dejes que avance esto, no dejes que avance. Esther sentía una urgencia. Esther, aunque su tío, pues si no quieres ir, Esther, no, nos van a matar. No, voy porque es mi deber levantarme para esta generación. Es mi deber levantarme para esta generación.
El deber de Daniel, guardar la integridad, algo que necesitamos tanto en este tiempo, guardar la integridad. Estaba Nabucodonosor y levantó su imagen, su estatua de oro, y de repente Daniel dice: nosotros no vamos a adorar. Nosotros no vamos a adorar. Pues no van a adorar, se van a ir al horno. Y dice: haz lo que quieras, rey, pero de tu mano Dios nos librará. De tu mano Dios nos librará. Y Dios nos ha librado. Dios nos ha librado. Yo muchas veces digo, pareciera como que Dios nos tiene en una burbuja y nos guarda de tantas cosas, pero es tiempo que abramos los ojos y veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Veamos lo que está sucediendo. Ayer Alfredo decía, escucho las noticias. Escucha las noticias, es algo que es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para ver qué es lo que está pasando y orar siendo responsables con lo que escuchamos y con lo que vamos a hablar. ¿En qué manera vamos a orar? El deber de Daniel, guardar la integridad y mostrar al rey lo que Dios es. Lo que Dios es, porque todavía Dios es. El deber de Josué, hablar lo que Dios le había mostrado, aun cuando lo llevaran a la cárcel. Finalmente la palabra de Dios se cumple. En medio de los procesos donde Dios te lleva, la palabra de Dios se cumple. No somos una generación marcada por un sistema. Tú no eres una generación que ha sido marcada por un sistema. Eres una generación que Dios está levantando en medio de las generaciones para cumplir su deber, su asignación y tomar la montaña que Dios te esté entregando. Amén. Tomar la montaña que Dios te esté entregando. Tu deber es cumplir tu asignación en medio de esta generación. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que tú pienses qué es lo que Dios te ha hablado. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Yo tenía 17 años cuando en mi interior sentí la necesidad, fíjense, y es algo que a lo mejor yo no me acordaba. Yo me acuerdo que yo sentí la necesidad de que, Dios, yo quiero escribir un libro. Y me metí a estudiar la carrera. Yo me acuerdo cuando estaba en primer año, me fascinaba el libro de español. Mi escuela primaria era mi libro favorito. Yo podía leerlo y ver otra vez y leer los cuentos y leer todas esas cosas. Cuando yo llegué a la normal, un maestro que yo tenía de español era cristiano. Entonces vino un congreso donde en aquellos años los libros eran escritos por Idolina Moguel. Entonces vino un congreso en la ciudad de Querétaro y yo me acuerdo que cuando el maestro lo anunció, en mi mente yo no podía, porque yo decía, yo no le puedo pedir a mis papás un esfuerzo más. Entonces pues yo no dije nada, no levanté la mano, y el maestro al final se me acerca y me dice: María Elena, ¿no quieres ir tú al evento? Y le dije: maestro, sí quiero, pero yo no puedo pedir más a mis papás porque ya es suficiente con que ellos nos estén pagando el estar viviendo acá, pagando la carrera, todos los gastos que tenemos. Y entonces ok, me dice, y luego se me queda viendo y me dice: ¿eres cristiana? Y le dije: sí, maestro, soy cristiana. Yo también, me dijo. Ahí fue cuando supe que era maestro. Ok, me dijo, vamos a ver qué pasa. Al otro día vino y me dijo: María Elena, vas a Querétaro con una beca pagada por la escuela. Y me llevó él casi de la mano a presentarme con Idolina Moguel. Obviamente pues ni sabía ella quién era yo ni nada, pero yo así como que mis compañeros me decían: ¿no te vas a lavar la mano todo el día? No, me saludó Idolina Moguel, le decía yo. Entonces a veces tenemos sueños que de repente ya cuando tú los piensas te parece que era algo que pues X, ¿verdad? X.
pero en su momento Dios te hizo tener más fe. Dios te hizo tener más fe. No menosprecies las palabras que Dios te ha dado. Atesora las palabras que estás recibiendo aquí, llévatelas, haz algo con ellas. No te lleves una semilla y la dejes ahí, como muchas veces decimos. Te comes una naranja y tú dices, estaría bien sembrar esta semillita, ¿verdad? Y la pones ahí y luego al rato ves la semilla y la vuelves a ver y pasan los días y ahí se quedó la semilla. No, siémbrala donde tú tengas oportunidad, sea una persona, sea una familia, sea una sociedad, sea tu estado, tu país, donde quiera que tú estés. Levanta tus manos. Y yo oro, papá, y declaro que lo que tú estás haciendo en estos días traerá un fruto en cada persona, y que no nos conformaremos, Dios, con el rumbo que la sociedad está tomando. No nos conformaremos, sino que tomaremos, caminaremos, poseeremos las montañas en las cuales tú nos has puesto. Papá, yo oro que ninguno menosprecie la asignación que tú le has dado, porque sé que tú les llevas a más, en el nombre de Jesús. Y que podamos ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, creyendo que la familia fue instituida por Dios, creyendo que la familia se forma de hombre, mujer e hijos, creyendo que la educación debe de estar basada en los principios tuyos y no en los del hombre, Señor. No en ideologías y en filosofías huecas que no nos llevan a ningún lado, no en filosofías ni en sutilezas que envuelven muchas mentalidades, sino que la mentalidad que tú has puesto en nosotros como hijos de Dios, herederos, poseedores de las promesas, sea esparcida a los demás, papá, y que como fuente podamos salpicar a los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús yo digo: iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Iglesia, eres una montaña que necesita ser vista al mismo nivel de la educación. Iglesia, eres una montaña que necesita ser vista al mismo nivel del gobierno, porque eres un gobierno mayor en la tierra, un gobierno instituido por Dios. Iglesia, levántate, levántate en el sector salud, levántate con los inventos, levántate con buena medicina, levántate en el nombre de Jesús. Iglesia, levántate en medio de los medios del arte, de todo, Señor, lo que involucra, en el nombre de Jesús, porque nuestra asignación es grande en la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Lo recibes? Amén, amén.